Lo juro, fue Zegamac. Tienes que creerme. ¡Cómo mola! ¡Un secuestro! Hacía tiempo que no tenía uno de esos. Yo no lo llamaría secuestro. Lo llamaría... reunión de negocios. Oye, guay, ¿este quién era? Creo que nunca he interaccionado con él. ¿Es que no te acuerdas? Es Bill Racord. Es a quien le vendimos los derechos de Pipe and Drum y de Oscar Keaton. Ah, sí, ya me acuerdo. Oye, ¿qué tal el Pipe 5? ¿Encontraste ya el sexto elemento? Eso es un tema para otro reunión. Hoy quiero que me hagáis una película. Nosotros no hacemos cosas. Nosotros hacemos tutoriales que explican cómo hacer cosas. Pero siempre acabáis haciendo las cosas para que sirvan de ejemplo. ¿O me equivoco? Ahí nos ha pillado. Bueno, vale. ¿Qué tipo de película quieres que te hagamos? Quiero una película para meter cameos. ¿Lo cual? Es un tipo de película que se ha hecho muy popular. Las megacorporaciones las usan para enseñar todas las franquicias que han ido comprando con los años. En ellas lo importante no es la trama o los protagonistas, sino todos esos personajes famosos que están en el fondo. Porque a nadie le importa si el padre de la familia acaba rescatando a sus hijos o no, pero todo el mundo estará pendiente de esos 5 segundos en los que la bruja mala del oeste anima a LeBron James. Oye, pues no suena muy mal. Sí, con todos esos personajes puede salir algo divertido y creativo. Y lo que es más importante, conseguiré ganar mucho dinero. Entonces, ¿qué personajes aparecerán en la película? ¿Pueden ser los de nuestros otros tutoriales? Por supuesto que no. A esos no los conoce nadie. Oh. Por suerte, gracias a un vacío legal en este contrato que firmé con Escapocón, todos los personajes que alguna vez hayan aparecido en sus reseñas me pertenecen a mí. Y esos son los personajes que utilizaremos. Eso me huele a muchas demandas. Entonces podemos dar comienzo al tutorial, y el primer paso es... ¿Cómo vamos a hacer que tenga sentido que todos estos personajes vivan ahora en el mismo mundo? ¿Qué os parece esto? En el mágico mundo de la imaginación, donde la creatividad humana toma forma y crea un mundo... ¡Eso es un rollazo! Quita, que ya lo hago yo. Es un mundo virtual. Y cada franquicia es un planeta. Bueno, eso tampoco está mal. La trama podría ir sobre unos hackers que... ¡No! Nada de hackers en mi película. Le daría ideas a la gente y hackearían mi página web. Entonces, ¿por qué es un mundo virtual? Porque mundo y virtual son dos palabras muy populares entre los niños de hoy en día. Bueno, pues podemos entonces pasar al siguiente paso. El protagonista principal se llama Ian Goodguy. Hola, soy buena gente. Ian es un oficinista normal que vive en el mundo real, marca registrada, pero acaba viajando al mágico mundo de las licencias robadas, adquiridas legalmente. Y esto se debe a... Déjalo, total, tampoco es tan importante. ¡Estúpida fotocopiadora! ¿Dónde estoy? Estás en el parque de Yellowstone. ¿Eres el oso Yogi? ¿De la famosa serie El oso Yogi? Así es, chaval. Ajá. Pero Yogi no es solo un cameo, también es el protagonista secundario. Su papel consistirá en... ¿tirarse pedos? ¿Contar chistes malos? ¿Ponerse en peligro a posta para que la película dure más? ¿Estáis seguros de que queréis que Yogi también sea protagonista? Sí, los niños lo adoran. ¿Y los adultos saben quién es? Bueno, vale. Pero nuestros protagonistas no están solo porque, escondida entre los árboles, una misteriosa persona cuyo rostro se oculta tras un casco negro les observa. Pero este aún no es su momento de aparecer. Primero debemos presentar a... En un lejano mundo conocido como el mundo malo, se encuentra el malo de esta película. Es una mente maestra que ha dedicado años a idear una forma de apoderarse de todos los mundos, mediante un complicado plan que involucra clones, viajes en el tiempo y antiguos artefactos, con los que... ¡Para el carro! Eso es muy complicado. ¿Los niños no lo entenderán? Pues yo lo he entendido perfectamente. El villano quiere clonar artefactos para apoderarse del tiempo. ¿Ves?
En el tiempo en el que tarden en procesar toda esa información, se habrán perdido 1 hora entera de cameos, y eso no es algo que nos podamos permitir. Esta película necesita un villano mucho más simplón. ¿Con qué más simplón, eh? Pues mira, el villano va a ser el mega empresario. Quiero mucho, mucho dinero y no me importa quién tenga que morir para lograrlo. Un villano con el que uno puede simpatizar. Me gusta, me gusta. En fin. El mega empresario está en su torre del mal cuando recibe una preocupante imagen de parte de uno de sus drones de reconocimiento. ¡Ah! Tiene la cara de Tom Holland. Es sin duda el elegido. Porque toda película taquillera que se precie tiene una profecía que dice que solo el protagonista puede vencer al villano. Debo detenerla enseguida. Así que manda a sus 2 robots asesinos. Oye, guay, ¿no son como muy tétricos para una película infantil? Oh, tranquilo. Los doblaré por encima para que digan cosas graciosas. Eso lo compensará. ¿Qué le dice un techo a otro? No lo sé. ¿Qué le dice un techo a otro? Te echo de menos. Ja, 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 ja. Bueno, habrá matar cosas. Mientras tanto, de vuelta en Jellystone. ¡Wow! Las cestas de picnic son deliciosas. Pues ya verás cuando pruebes lo que hay dentro. Elegido, hemos venido a destruirte. Si te rindes inmediatamente, te contaremos un chiste y después te desintegraremos. Entonces, el personaje misterioso sale de los arbustos y se carga los robots. Venid conmigo si queréis vivir. No sé tú, pero a mí me gusta vivir. Entonces los protagonistas tienen una desenfrenada persecución por el bosque, hasta que pierden a los robots cuando llegan a la base secreta subterránea del personaje misterioso. Gracias por salvarnos. Ahora que lo pienso, no nos has dicho tu nombre. Mi nombre es irrelevante, pero podéis llamarme... Sombra. Elegido, tú eres el único que puede derrotar al mega empresario y salvar este... multimundo en peligro. ¡Guay! Entonces podemos ir directamente a donde vive el malo y patearle el culo. ¿Qué? ¡No! Aún nos quedan 2 horas y media de película. Primero debemos derrotar a los 6 siniestros. ¡Oh, los de Spider-Man! ¡Estupendo! Voy a ver si salen en alguna reseña. ¿Qué? No, los de Spider-Man no. Es decir, sí tienen el mismo nombre, pero... Mira, deja que te lo explique. El mega empresario ha puesto a sus 6 esbirros más poderosos a cargo de cada uno de los 6 planetas que ha conquistado. Y Ian y sus amigos deberán ir a derrotarlos uno por uno en orden creciente de poder. Entonces, al derrotar al último, se le caerá la máscara revelando que es Ian, porque el mega empresario está creando clones de Ian, porque él mismo es Ian venido del futuro, porque así tendrá la organización... ¡No! Esa idea de los combates supondría mucha coreografía, efectos especiales, actores de doblaje a los que no pienso pagar. Pero no te preocupes, porque yo tengo una idea mucho más barata. Así que, rebobina. Primero debemos... gracias. Debemos... ¿encontrar las 7 gemas del poder? Sí. Cuando los encontréis todos aparecerá una espada mágica con la que venceréis a Mega Empresario. A mí me gusta. vale. Las ¿Creéis que los espadas son robots habrán afiladas y matado a eso. Bubú allá atrás? Y así, con una misión clara, nuestros héroes se montan en una nave espacial que estaba casualmente por ahí y emprenden... Por conveniencias del guión, cada gema está en un planeta distinto. planetas llenos de creatividad y vida gracias a la gran cantidad de cameos que tenemos. ¿Que para abaratar costes serán mudos o solo dirán frases sacadas directamente del material original? Oye, Jack, ¿puedo quedarme con tu colección de insectos? Voy a matar a Praxis. Estos mundos serán Mundotopía, el mundo de la fantasía medieval, poblado por esos personajes fantástico medievales que todo el mundo conoce. Supermundo, un planeta donde todos los habitantes son superhéroes. Sí, incluso los supervillanos. El cibermundo, que es un mundo virtual. ¿No eran ya todos los mundos virtuales? Ya, pero este es el que es obviamente virtual. Hay ceros y unos flotando por todas partes. Y también habrá hackers. ¡Pero no habías dicho que...! Mundo coche, donde todos los días hay carreras de alta velocidad. Para conseguir el cristal, nuestros héroes deberán ganar una carrera contra los coches más icónicos de la ficción. Pero solo los coches. No pienso pagar a ninguno de esos pilotos. Mundo volcán. No tenemos ninguna franquicia a la que le pegue.
pero es perfecto para esa divertida escena donde los protagonistas deben pasarse el cristal de uno a otro para evitar que se les caiga la lava. Y por último, pero no menos importante, el mundo de los caramelos. Creo que tampoco tenemos ninguna franquicia que le pegue a un mundo de caramelos. Me da igual, salía en Romper Ralph, así que tiene que estar en nuestra peli, sí o sí. Pero en su viaje no solo encontrarán cristales, también encontrarán verdades sobre ellos mismos. Chicos, tengo que haceros una confesión. Yo también soy un cameo. Soy Mara, de la para nada aclamada película Mara y el Señor del Fuego. No te preocupes, todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Yo, por ejemplo, me saqué el doctorado. Y ahora que tienen todos los cristales... Ups, acabo de acordarme. Dijimos que eran 6 mundos, pero son 7 cristales. ¿Qué hacemos? Se me ocurre una idea perfecta para el sitio donde estará escondido. Por favor, que sea que estén en sus corazones. Por favor, que sea que estén en sus corazones. Que sea una idea barata, que sea una idea barata, que sea una idea barata. ¡Tachán! Yogi lo tenía bajo el sombrero todo este tiempo. ¿Es que nadie me preguntó? Ahora que tienen todos los cristales y piensan que pueden derrotar al villano, llega... Porque aparece el villano para arruinarlo todo. Gracias por reunir los cristales para que así los pueda destruir. ¡No, monstruo! No, espera. Primero quiero secuestrar a tus amigos. Ahora puedes continuar. ¡No, monstruo! Adiós, Ian. ¿Fuiste un digno rival o no? He fracasado. No tengo cristales. No tengo amigos. No tengo nada. Y tras 5 segundos de música triste... No debo rendirme. Si hay algo que he aprendido en las últimas 3 horas y 45 minutos de mi vida, es que debo creer en mí mismo. Tú eres... Sí, soy yo, la legendaria espada monado del aclamado juego Xenoblade Chronicles. Disponible para Nintendo Switch, 3DS y Wii. ¿Pero cómo? Ha sido la confianza en ti mismo y nada más lo que me ha traído hasta ti. ¿Entonces los cristales no servían para nada? Podemos quedarnos aquí para que responda a tu pregunta, o podemos ir directamente a donde vive el malo y patearle el culo. Me gusta la segunda opción. Entonces Ian, acompañado de la flota de naves de los aliados que ha reclutado en cada mundo, como recordaréis de aquellas escenas que describimos antes, parte rumbo al mundo malo, donde tendrá lugar... Ian llega por fin a la base de la Torre del Mal del mega empresario, pero en su camino se interponen ¡los 6 siniestros! Tú no te cansas de esa idea, ¿no? Calla, que he tenido que venderle 3 primos a Bill para que me dejase ponerlos. Y aún así, van a ser todos cameos. Es un equipo formado por los villanos más populares de la ficción. Mientras no sean los de Spider-Man, a mí me da igual. Así que Ian desenvaina la monado y dice su célebre grito de guerra. ¡Dadle al mono! Y empieza una épica y espectacular escena de batalla entre Ian, acompañado de todos sus aliados, contra los 6 siniestros. Yo no pienso animar esto. Mientras tanto, en lo alto de la Torre del Mal... ¡Ah! ¡Qué bien sienta ser malo! ¡Mega empresario! ¡He venido a derrotarte! Oh, Ian, ¿no te das cuenta? Tú y yo no somos tan distintos. Tú solo quieres volver a tu casa y vivir una vida tranquila. Yo solo quiero coger todos los mundos, romperlos, juntar los pedazos en un mundo gigante, convertirlo en un parque de atracciones y vender entradas para ser mucho, mucho más millonario de lo que ya soy. Tienes razón, somos iguales. Pero hay algo que yo tengo que tú no tienes. ¿El qué? Una espada mágica. Y así, Ian salva el multimundo. Se da un beso con Mara, porque cómo no, y los aliados le montan una fiesta donde bailan el ritmo de la canción más pegadiza de la que tengamos derechos. No nos quedaba presupuesto para ninguna canción. Da igual, mira lo felices que están. Están tan felices que incluso hay una persona que ha traído una bandera arcoíris. ¡Mírala! Ahí un poco más abajo. Oh, ya se fue a su casa. Vaya. Muy buena fiesta, chicos. Por cierto, ¿cómo escapasteis de aquel robot? Pues verás. Es verdad, ¿cómo escaparon? No pensamos en cómo escaparon. A mí no me mires. Ya he gastado toda la imaginación que tenía para los próximos 2 años.
Ha llegado al fin mi momento. Ahem. 2 minutos antes. ¡Qué asco! Sabía que mi estupidez sería la que acabaría salvando este multimundo en peligro. Puede que parezca que ya ha terminado todo, pero si esperamos al final de los créditos... Dadle al mono. ¿Qué? Yo no he utilizado eso. ¿Qué es eso que significa? Lo descubrirás en Multimundo 2, ahora aún más en peligro. Una película que no tendrá ningún sentido si no ves la miniserie precuela y juegas al juego de móvil. Bueno, realmente no me importa siempre que pueda meter cameos ahí también. Y así, con la película terminada y una secuela planificada, podemos concluir... ¡Aún no! Todavía queda un paso muy importante. Creo que de eso no nos encargamos nosotros. Pero es de alta importancia. Es donde sé cuánto dinero he ganado. Así que mira la taquilla y dime cuántos millones han sido. Uy, uy, uy. Déjame ver... ¡Uy, uy, uy! ¿A qué vienen esos uy, uy, uy? ¿Qué es lo que pasa? Que casi nadie ha ido a verla. Y los pocos que lo han hecho han dejado comentarios como este. Son las 6 horas y 47 minutos más dolorosos de mi vida. Y el tipo se llama Veterano de Guerra 36. ¡No! ¡Todo mi dinero! ¡Mi inversión! ¿Eh? ¡Oh! ¡Mirad! ¿Multimundo es tendencia en todas las redes sociales? ¡Sí! Este es el momento de relanzarla con comentarios del director. Así recaudará todo lo que se merece. Debo ir yo misma a ponerla en los cines. ¡Adiós! ¿Deberíamos decirle que es trending topic solo porque la gente está haciendo memes sobre cómo no van a ir a verla? No, deja que sea feliz un rato. Así que ahora podemos dar por concluido este tutorial. Soy Megazak. Y yo Guay. Y huyamos antes de que vuelva. Una misteriosa persona... Personia 5. Bueno, ¿dónde está mi guión? ¿Cómo que no tengo guión? ¿Cómo que todas las frases que vais a utilizar son reutilizadas? ¡Pero seréis hijos de... A ver el grito qué tal me sale, porque... en fin... Ay, muérome. Oye, ¿sabías que en términos de reproducción de Pokémon humanos, masculinos y femeninos, Vaporeon... Originalmente en esta escena iban a haber muchos más hackers, pero claro, cuando uno trabaja solo y sin la ayuda de nadie, a veces tiene que hacer cortes. Esta película Por ya era ejemplo, mala, pero los la historia comentarios del del villano iba a director ser la hacen sobre artefactos completamente clonados. insufrible. ¡Te he oído! ¿Por dónde iba? Ah, sí. Los pedos de Yogi eran absolutamente necesarios para la trama,